Vamos a hablar de acuerdos comerciales. Indonesia hoy es la octava economía mundial y para el 2050 será la cuarta economía. Australia firmó un acuerdo para liberalizar, para un acuerdo comercial con Indonesia, y dentro de este acuerdo hay beneficios que están planteados para la carne, tanto ovina como vacuna de Australia, que se va a vender o que se está vendiendo en Indonesia. Vamos a recibir a Marcos Soto, socio de Civil y Soto, para hablar de este tema. Marcos, el gusto de recibirte. ¿Y qué características tiene este acuerdo de Australia con Indonesia? Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días a toda la audiencia de Carve, una vez más. El tema de los acuerdos comerciales y en particular este acuerdo que firmó Australia con Indonesia se enmarca en un proceso de apertura de varios países, incluyendo, por supuesto, lo que son países que compiten con nuestra producción y que compiten con nuestras exportaciones. El acuerdo que firman estas dos naciones tiene un compromiso claro de liberalizar el comercio entre ambos. Esto es la entrada y la posibilidad de exportar y de importar con reducciones de aranceles y hasta eliminación de aranceles en algunos casos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en lo que tiene que ver con lo que es carne bovina y carne ovina, si bien es el arancel que cobra Indonesia es un 5%, no es un arancel demasiado alto, se elimina por completo apenas entra en vigencia el acuerdo. Es decir, que la carne australiana va a entrar a un mercado de Indonesia con una reducción arancelaria absoluta en corto plazo, es decir, apenas ingrese en vigencia este acuerdo. Otros tipos de productos verán reducida esa carga arancelaria. Por ejemplo, el azúcar, que hoy paga un 12%, va a bajar al 5%, y esto posiblemente luego tienda a ir disminuyendo con el tiempo. Una cosa que comentabas, Martín, es que hay que recordar que Indonesia es uno de los países que más promete en cuanto a crecimiento económico. Ya tenemos confirmación de lo que es China. Bueno, yo creo que Indonesia va a ser en los próximos 20 años lo que fue China en los últimos 20, digamos. Es decir, va a crecer notablemente lo que es su poderío económico, su crecimiento económico. Es un país que tiene cerca de 270 millones de habitantes, que crece este año va a crecer a una tasa del 5,2% seguramente, y el año que viene va a repetir, a fuerza de inversión extranjera, inversión local, y sobre todo el consumo interno que empieza a movilizarse, que empieza a crecer. Y cuando crece el consumo, la contrapata de esto es el crecimiento de importados, y por supuesto importados de calidad. Y dentro de ese grupo es donde aparece la importación de nuevos alimentos, y ahí es el nicho uruguayo. Claro, yo no recuerdo en el caso de Indonesia, Marcos, y no sé si tú tenés la información, si hoy desde el punto de vista sanitario Uruguay ya tiene un protocolo para poder vender carne a este mercado. Bien, para hacernos una idea, los vínculos con Indonesia son bastante limitados. Es decir, Uruguay recién el año pasado, y creo quizás en una decisión acertada políticamente, abre su embajada. Hasta ahora no se han verificado exportaciones de carne hacia Indonesia. No tengo el dato exacto en este momento si tenemos el protocolo vigente, pero bien comentado está este tema, porque muchas veces nos descansamos únicamente en temas arancelarios. Indonesia no se caracteriza por tener grandes aranceles, es decir, el arancel quizás no sea la principal barrera para ingresar a un mercado, y menos a este. Muchas veces los protocolos, muchas veces lo que es
las barreras sanitarias y los obstáculos técnicos al comercio pesan mucho más de lo que es un arancel. Muchas veces terminamos detenidos en el análisis cuantitativo de lo que es el arancel, pero muchas veces olvidamos lo que es las barreras cualitativas y burocráticas que muchas veces tenemos, y Uruguay como país chico y muchas veces sin grandes posibilidades de negociar, si no lo marcamos dentro de un protocolo y dentro de un acuerdo más macro, es muy difícil acceder y levantar esas barreras. Claro. Pensando un poco más hacia adelante, bueno, se hace impostergable avanzar en acuerdos, repito, que no solo tengan como objetivo reducir la carga arancelaria, que en este caso no es tan relevante, sino que también avanzar en un acuerdo que permita levantar barreras de otro tipo, barreras arancelarias, barreras pararancelarias, obstáculos técnicos al comercio, y por supuesto profundizar la inteligencia comercial en aquellos mercados que hoy no llegamos, y en particular este que tiene un potencial tremendo. Claro, hoy de todos modos, Marcos, el tema arancelario lo estamos viviendo en Japón. 38% la carne uruguaya, una diferencia con respecto a Australia de un 10%. Australia además con la ventaja de ser libre de aftosa sin vacunación, con la posibilidad de vender carne con hueso. O sea, el tema arancelario, cuando mirás o ves los datos en el caso de la carne, no tener acuerdos comerciales significa aproximadamente, datos de Uruguay 21, 200 millones de dólares por año. Realmente es un tema donde estamos, para utilizar un término gráfico, hemos quedado mirando la fiambrera. Sí, a mí me gusta hacer hincapié un poco en este tema, Martín, porque es verdad, se pagan 270 millones de dólares por año. En el caso de Japón, salvo la excepción de Australia, no hay otros competidores que entren en mejores condiciones. Tampoco es que hemos llegado tan tarde, digamos. Estados Unidos compite en ese mismo mercado con las mismas tarifas arancelarias que nosotros. Eso no quiere decir que no tengamos que profundizar e intentar bajar esas barreras. Y lo otro que también muchas veces frena la cuenta es que Uruguay cobra muchísimos más aranceles de los que paga en el mundo. Entonces, en el caso de China es muy elocuente, es decir, Uruguay le cobra más aranceles a China de lo que China nos cobra. Entonces, también implica una renuncia fiscal relevante en caso de hacer un ida y vuelta. Ahí lo que siempre decimos, bueno, si hay ausencia de acuerdos, es decir, si le estamos obligando al sector exportador a pagar esos aranceles porque no hemos podido avanzar en acuerdos, bueno, y a la vez entra dinero, entran recursos fiscales, producto de que le cobramos a las importaciones, bueno, esa masa de recursos quizás deba destinarse con un poco más de acento hacia la promoción del sector exportador. No sé si me explico, es decir, bueno, está bien, Uruguay paga aranceles en el mundo, producto de que no hemos podido, quizás no es momento de discutirlo ahora, sea por temas del Mercosur, sea por no haber podido alcanzar acuerdo con la Unión Europea, etcétera, etcétera, que es uno de los principales destinos de nuestros pagos arancelarios entre la Unión Europea y China, que nos llevan de esos 270 más de 200 millones. Entonces están focalizados y concentrados en esos destinos. Entonces, bueno, está bien, no hemos podido avanzar en acuerdos y Uruguay cobra tarifas bastante superiores a lo que el mundo nos cobra. Bueno, esos recursos debieran de alguna forma motorizar y turbinar lo que es con mayor énfasis el sector exportador. Está muy interesante ese comentario, porque a partir de plantear el tema de bajar aranceles a la hora de vender, te van a pedir también lo mismo a la hora de que ellos o el otro país te quiera también exportar. En el caso de China, Marcos, ¿tenés presente donde la base de la exportación de Uruguay es sobre todo productos del sector agropecuario? ¿Cuánto paga Uruguay a la hora de vender y cuánto le cobramos a la hora de importar a China?
teníamos, no lo tengo acá en este momento, nosotros hicimos un estudio el año pasado vinculado a este tema. Nos daba que la balanza comercial con China era favorable en dos vías, digamos. Ganábamos porque teníamos un saldo comercial favorable, es decir, le vendíamos más a China de lo que China nos vendía a nosotros, es decir, Uruguay tenía un saldo positivo de la balanza comercial con China, y también Uruguay lo que hacíamos era cobrarle más aranceles de los que China nos cobraba. Para tener una idea y bajar un poco a números, China nos había cobrado en su momento básicamente unos 78 millones de dólares en el año 2017. Estamos hablando de unos 78 millones de dólares a la producción uruguaya. Y Uruguay en su momento le había cobrado a productos de origen China 215 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, teníamos una balanza favorable en cuanto a lo que es recaudación de fiscal y lo que es la recaudación arancelaria, muy relevante, porque no solo los 215 millones incluían lo que es aranceles y lo que es la llamada tasa consular. Si nos restringimos solo a aranceles, el cálculo nos había dado 190 millones de dólares. Entonces, teníamos versus aquellos 78. Entonces teníamos y mantiene, porque en 2018 se mantuvo esa tendencia, tenemos por un lado que saldo comercial positivo con China y por otro lado también una balanza arancelaria positiva. Concuerdo plenamente contigo que en caso de acuerdos es instantáneo el ida y vuelta, es decir, bueno, si bien se abren y no nos cobran aranceles o bajan gradualmente las tarifas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y eso implica que si el acuerdo es con un socio relevante, sobre todo un proveedor relevante, como es el caso de China, que nos provee varios bienes, bueno, ahí hay un costo fiscal extraordinario que hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, claro. Siempre cuando hablamos de inserción y cuando hablamos de intentar reducir aranceles que nuestras exportaciones pagan, yo también invito a ver cuánto pagan los bienes que ingresan a Uruguay, porque ese análisis tiene que estar sobre la mesa, y hoy son recursos que deja el comercio exterior, y si lo que queremos y pretendemos es potenciar el sector exportador, bueno, quizás ahí haya recursos para poder utilizar.